Gloria, alabanza, honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos el set aquí, un poquito diferente, pero benditos a Dios. Es algo que es para mejor dar a ustedes un programa un poco más profesional. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por todas las personas que en alguna forma u otra son parte de este fabuloso equipo de EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones. Vamos a estar hablando de algo que para mucha gente como que es un poco repulsivo, y es la cruz. Es la cruz. Para mucha gente la cruz es como que la antítesis de Jesús, que resucitó y venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Pero sin embargo, la cruz es muy importante. Yo doy gracias a Dios por todas aquellas personas que en estos momentos están sufriendo, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude para que ese sufrimiento sea primero que todo un medio a través del cual se fortalezcan en la fe, se agarren más de Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, y al mismo tiempo para que ustedes puedan interceder por otras personas que están necesitadas del Señor Jesús, que están lejos del Señor Jesús y que necesitan acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios por los países centroamericanos que están de plácemes en estos días, y también pues México. Definitivamente muchísimas felicitaciones por la celebración de la independencia, pues tanto de los países centroamericanos como de México también. Muchas bendiciones para todos, y que realmente sean países libres en que Jesucristo sea Señor y dueño de los corazones de cada uno de nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, mi Dios, gloria a ti, mi Señor, bendito seas. Gracias por los momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Si esos momentos vienen a nosotros a consecuencia de nuestro deseo de amarte, Señor, por encima de todo, si esos momentos difíciles, duros y a veces aún hasta dolorosos son situaciones que vienen a nosotros a consecuencia de nuestro deseo de ponerte a ti como Señor y dueño de nuestra vida. Es mucho más fácil, Señor, decir, pues yo soy cristiano, pero no muy comprometido. Es mucho más difícil, Señor, decir, soy todo tuyo, Señor. Y yo voy a hablar tu verdad. Y yo voy a vivir según tu verdad. Y yo voy a hacer las cosas según tu santa voluntad, aunque eso no le guste a algunas personas. Aunque me tilden de tonto, de persona que está, pues, indoctrinada por los evangelios. Yo quiero seguir tu verdad, Señor. Yo quiero ponerte a ti en el centro de mi corazón. Yo quiero que tú seas de verdad el Rey y el Señor de mi vida. Reina, Señor, en mi corazón. Reina en todo mi ser, Señor, y también en el corazón y en la vida de estos hermanos tan amados por ti y tan queridos por nosotros, porque estos programas los hacemos para ellos en mente, Señor, y con ellos, para que juntos podamos nutrir de tu palabra y podamos seguir creciendo en santidad, en estatura, ante tu presencia y ante el mundo entero. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, el que se siente desilusionado, caído, Señor, sin fuerzas, a consecuencia de
las muchas tribulaciones, dificultades que ha experimentado en su relación contigo. Levántalo, Señor. Levanta a este hijo tuyo, Señor, que te ha servido por tanto tiempo y que en estos momentos siente como que a nadie le interesa si hizo, si no hizo. A ti te interesa, mi Dios. Y tú eres el que vales. Tú eres el que debemos de glorificar en todo momento. Si la gente nos acepta o no nos acepta, mientras hagamos tu santa voluntad, mientras estemos de acuerdo, Señor, con el vivir para ti y desgastar nuestras vidas, Señor, sirviéndote en nuestros hermanos, bendito seas. Gloria a ti, mi Señor. Hoy celebramos, o en estos días estamos celebrando la fiesta de la cruz. La cruz, que es signo de ignominia, que es signo de terror, de dolor, de angustia, de desesperación. Una cruz, hermanos, es dura. La cruz que pasó Jesucristo, que Jesucristo tuvo que abrazar, fue una cruz muy dolorosa. Pero bendito sea Dios por esa cruz que nos lleva a la gloria de la mano de Cristo Jesús. El que se hace cruz por amor a ti, por amor a mí. Que nosotros también podamos decir, Señor, quiero abrazar esa cruz. Quiero abrazar esa cruz, Señor, de mi renuncia al mundo para poder caminar contigo. Para poderte tener a ti, Señor, en lo más profundo de mi ser y dejarme mover por tu Espíritu Santo, para que yo, a pesar de las cruces que tenga que cargar, pueda decir contigo, Señor, todo es tuyo, Señor. Yo te quiero amar por encima de todo y ponerte a ti como centro y dueño de mi vida. Bendice a esta hija que tanto tú amas, que esa cruz, Señor, sea un medio para su santificación, para que un día pueda decir misión cumplida, Señor. Viví para ti, morí en ti y ahora quiero estar en ti para toda la eternidad. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Quiero dar gracias al Señor por la mamá de Pablo, que está un poquito mejor. Pablo, nuestro pilar aquí en EWTN, nuestro consejero y también pues la persona que se encarga de los programas aquí junto con Marisela Jasmún, estuvo en Perú y tuvo oportunidad de estar con su mamá. Qué hermoso, ¿verdad? A las personas que están vivas y que ya están un poquito enfermas, siempre, pero sobre todo aquellas personas que están un poquito enfermas, dar lo mejor que le podamos dar. Y el ministerio de presencia tal vez es lo mejor que se le puede dar a una persona que ya está a punto de entregar su alma al Señor. Doy gracias a Dios por Pablo, doy gracias a Dios por todos ustedes que tienen una persona que está enfermita y que ustedes le muestran el amor, que al fin y al cabo es el amor que viene de Dios. Damos gracias a Dios por Marta de New York, que pide oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, Marta, a ti y a toda tu familia. Marta de Orlando pide oración por la paz del mundo, los sacerdotes y por sus hijos, para que sean cada vez más unidos. Pues sigo orando por eso, sigo orando. Y tú da ejemplo de vida cristiana en todos los momentos que puedas y vas a ver la gloria de Dios. Ruth de Maryland pide oración por su esposo, Manfredo Francisco Santos, que el Señor le bendiga en abundancia, a toda la familia también. Dominga de Miami pide oración por su hermano Antonio. Bendice, Señor Antonio, bendice a Dominga y a todos sus seres queridos. Y Antonia de New York felicita al Padre y agradece las enseñanzas que cada semana nos transmite y pide oración por su hermano Ramón y también por su hermana Ana e hijos. Bendiciones para todos ustedes. Reina de Florida pide oración por su amiga Amelia y Antonio también, así que muchas bendiciones para ustedes. Y Carmen de Miami pide oración por su tía Juana, que el Señor bendiga a Juana y a toda la familia. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestra página en Facebook y queremos recordarles, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Así que si no se han suscrito, por favor suscríbanse para que puedan recibir los pensamientos, los impulsos
positivos, llenos de fe que constantemente estamos compartiendo con ustedes. También estamos en Instagram y en YouTube. Para pues, unirse a estos medios, por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios sociales de comunicación. Hermanas y hermanos, el tema de hoy es la exaltación de la Santa Cruz, que por cierto es una fiesta a nivel mundial que la Iglesia celebra. ¿Y por qué eso? ¿Por qué la exaltación de la cruz? Y la cruz fue el medio que los pecadores utilizaron para matar al Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a exaltar? Es igual que vamos a exaltar la silla eléctrica, no, o vamos a exaltar la inyección que se le pone a la gente que son reos condenados a muerte. ¿Cómo es posible? Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice San Pablo acerca de la cruz? Fíjense, qué cosa tan interesante. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18 dice, si bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Para los que se salvan, dice San Pablo, para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, lo dio todo. No tenía que hacer eso. Dios es perfectamente contento, feliz, sin nada de lo que hizo por nosotros. Pero ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por qué Jesús se entrega de esa manera? ¿Y saben por qué? Simplemente una palabra, amor. Amor. El que ama es capaz de sacrificarlo todo por el ser amado. Miren ustedes, ¿a quiénes ustedes de verdad aman? ¿No es cierto que ustedes están dispuestos a hacer sacrificios y aún costosos y dolorosos para ayudar a una persona amada? ¿Cuánto más Dios? Bien sabemos que Jesús dice que nosotros que somos pecadores amamos parcialmente, pero que Dios ama en su totalidad porque Él es amor. Primera Juan capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 17 nos habla de una situación trágica que sucedió al principio de la creación del ser humano. El primer ser humano, que era Adán, pecó. Y nos dice la palabra de Dios que al pecar rompió relación con Dios, rompe relación con las personas a su alrededor, particularmente su esposa. Y eso no solamente pues acarrea culpa en Adán y en Eva, pero hasta el presente y hasta el fin de los tiempos. Porque todo pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia siempre es apartarnos de la vida, que al fin y al cabo es apartarnos de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, dice San Pablo, si bien es cierto que la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón por uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan la gracia que Él nos da, podemos estar conscientes de que nuestra será un día la vida eterna. Por eso muere Jesús, para abrir los cielos. Los cielos estaban cerrados. No había esperanza de poder entrar en el cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte es la muerte eterna en el sentido que es el infierno. Pero tanto nos ha amado Dios que abre las puertas del cielo a través de su entrega por nosotros. Y Él es el segundo Adán. Si bien es cierto que el primer Adán peca y destruye nuestra posibilidad de un día estar en la gloria de Dios, el segundo Adán, que es Jesucristo, por amor a nosotros, en la cruz lo da todo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Por eso que el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice, por sus llagas hemos sido sanados. Tenemos la posibilidad de un nuevo comienzo, hermanas y hermanos. Y por eso es la importancia del sacramento de la reconciliación, la confesión. Cada vez que cometemos un pecado grave, y ojalá que no lo cometamos muy a menudo, ojalá que nunca, pero si cometemos un pecado mortal, que vayamos a confesarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos reconcilia con Él mismo y nos reconcilia con su iglesia, a la cual hemos ofendido y lastimado, es decir, al pueblo de Dios.
Y lo otro que es importante, hermanos, es que estemos conscientes de que si bien es cierto que hay pecado en la humanidad, si bien es cierto que todos hemos pecado, nos hemos apartado de la gracia de Dios, también, hermanas y hermanos, es posible comenzar una vida nueva. Y por eso nos dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ya dejemos de vivir en tinieblas, ya dejemos de vivir metidos en el pecado asqueroso, miserable, que nos aparta de Dios, de la vida eterna y que nos lleva al mismo precipicio que es la muerte eterna. Y comencemos hoy, de verdad, a abrazar esa cruz, aunque cueste lo que cueste, sabiendo que de la mano de Cristo, Él nos va a llevar a la misma gloria del Padre y nos va a poner sobre la cabeza de cada uno la misma corona de la vida, la corona de la salvación, que es el cielo. Bendita cruz. Si esa cruz me hace renunciarlo todo lo que no es de Dios, para vivir única y exclusivamente para Dios desde este momento en adelante, siendo luz, no solamente para gloria de Dios, pero para bien de aquellos que anden descarriados en el mundo porque no tienen a Dios en su corazón. Un reto, pero también un gozo de poder decir, yo quiero ser tuyo, Jesús, yo quiero ser como tú y yo quiero vivir para ti. Cueste lo que cueste hasta el fin de mis días. Hermanos y hermanos, tenemos un nuevo libro, Conozca Más Su Fe Católica, ya está disponible en el catálogo religioso de EWTN. También tenemos el libro Conozca Primero Su Fe Católica, son diferentes, uno contesta 500 preguntas y otros 100 preguntas. También tenemos el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Impreso y también en audio. Para adquirir cualquiera de este material o todos los materiales que hemos mencionado, por favor comuníquense con el catálogo religioso de WTN al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Hermanas y hermanos, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honra y honor al que merece todo lo mejor. Miren, hice una poesía, ¿qué les parece? Y su nombre es Jesucristo, bendito sea Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos creo que tenemos un correo que está listo para ustedes, así que adelante con la pregunta, por favor. Respetable Padre Pedro, bendiciones en su ministerio. Disculpe, he escuchado algunos temas de otras religiones que hablan sobre la existencia de 3 cielos según la Biblia, y quisiera que usted me pudiera orientar para saber la doctrina u opinión de nuestra Iglesia Católica sobre ese tema. Mil gracias. Luis, Guatemala. Luis, muchísimas gracias y qué interesante, ¿verdad? La pregunta, porque sí, la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios habla de 3 cielos. El primer cielo es la bóveda que crea Dios al principio de la creación. Está en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que hizo Dios entonces una bóveda. El capítulo 1, versículo 7, y después dice, Dios llamó a esta bóveda cielo. Dios llamó a esta bóveda cielo. Ese es el primer cielo, ¿verdad? El segundo cielo se encuentra, si vamos nosotros, a Abraham cuando Dios hace una promesa. Y la promesa es que su descendencia será tan grande o aún más inmensa que todas las estrellas que hay en el firmamento. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 5. Dice, Yahvé lo sacó afuera. ¿A quién sacó afuera? A Abraham. Y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, imposible, ¿no? Así será tu descendencia. Así será tu descendencia.
Ese es el segundo cielo. Así que el primer cielo es la bóveda que Dios crea cuando está creando el principio de todo lo que existe y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1. Y el segundo, pues es aquí en el capítulo 15, versículo 5 del libro de Génesis. Y últimamente pues hay varios pasajes de la Santa Biblia en que habla sobre el tercer cielo, pero vamos a hablar sobre uno particularmente, que es el que San Pablo experimenta. Él tiene una visión de Dios. Yo no creo que él haya visto la cara de Dios, porque no podemos ver la cara de Dios y seguir viviendo. Es decir, el ver la cara de Dios significa contemplar la infinidad de lo que Dios es y entenderlo. Es imposible, es imposible. Pero yo estoy seguro que Pablo tuvo algún sabor del cielo. Y dice la palabra de Dios aquí, aquí vamos a ver, dice, sé de un creyente, él no se reconoce a sí mismo como el que experimenta el cielo, sé de un creyente el cual hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. El tercer cielo. El primero es la bóveda, segundo el firmamento y el tercero es la morada de Dios, el tercer cielo. Y dice, después de haber hablado un poquito, dice, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás. Es decir, porque su orgullo como que le impulsaba para que él dijera, fui yo lo vi, yo lo experimenté. Como nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que cuando tenemos algún tipo de experiencia, en el caso de Dios, o cuando alcanzamos un grado alto en la universidad, o cosas así, o alcanzamos a tener mucho dinero, cosas así, nos hacemos un poco orgullosos, ¿verdad? Y el orgullo es tal vez uno de los pecados menos confesados y que deberíamos de confesar con más frecuencia, porque el orgullo es muy similar a la soberbia, y la soberbia fue el pecado primero que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, al separarse de Dios y al pensar que ellos podían ser sus propios dioses. Y qué triste, porque el único Dios es Jesucristo, de ahí no hay otro. El caso es que dice, con mucho gusto entonces me gloriaré de mis debilidades para que el Señor me cubra con su fuerza. Ese es el tercer cielo, el experimentar algo de la presencia de Dios. No podemos experimentar todo, como dije anteriormente, porque el que experimenta todo lo que es Dios no puede seguir viviendo, porque tiene que tener un sentido totalmente diferente de lo que realmente es Dios para poderlo comprender. Pero San Pablo también lo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, que ahora lo conocemos como en forma confusa, como un espejo opaco, pero entonces lo conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. Y al fin y al cabo, ¿qué es el cielo? El cielo es Dios. ¿Y qué es conocer el cielo? Experimentar el cielo. Conocer, experimentar la magnitud de quién Dios es. Más y más, y eso lo experimentaremos solamente cuando estemos en su presencia en el cielo, que al fin y al cabo es el mismo Dios. Tenemos a Gilbert de Guatemala que está esperando para compartir con nosotros, no sé si una pregunta o un comentario. Gilbert, ¿me escuchas? Así es, Padre Pedro, mucho gusto saludarlo. Igualmente, mi hijo, bienvenido. Dios te bendice. Adelante, por favor. Mire, disculpe, Padre, la pregunta mía es esta. Fíjese que yo desde muy niño... No te oigo muy bien, un poquito más alto, por favor. Mire, fíjese que desde que soy un niño me ha perseguido una sombra negra bien fea y tuve la intención de ir al sacerdocio cuando tenía 14 años. Ajá. Y pues me atacó una cosa así mortal que me iba a matar. Y ahora que hace 6 años escucho Radio Católica Mundial con el hermano Pedro de Acevedo, ajá, surgió en mi corazón el deseo de ser santo. Excelente, excelente. Y ahora estoy rezando el Santo Rosario así porque las pasiones sexuales me atacan muy duro y entonces yo las estoy contraatacando con ayuno y rosario y otra vez se me presenta esa cosa negra, oscura, que incluso veo la muerte y digo, serán problemas psicológicos o espirituales y me tienen encerrado, no sé qué hacer. Por eso quisiera un consejo. Gilbert, mira, Satanás si quiere una cosa es quitarte la paz.
¿sí? Porque, ¿qué cosa es paz? Paz es presencia de Jesús, el príncipe de la paz. No permitas eso. Mientras tú más te ofusques en salir de esa situación, más difícil te va a ser, ¿verdad?, lidiar con ella. Entonces, no le hagas caso. Todos nosotros pasamos en un momento u otro por situaciones parecidas. Yo te puedo contar de las mías y te puedo decir que la única solución es clavar tus ojos en Jesús. Acuérdate cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar de Galilea, Mateo capítulo 14, y vuelve sus ojos, su vista hacia Jesús, que estaba arriba, sí, en la barca, y le dice, Maestro, sálvame. Y creyó de verdad que Jesús lo podía salvar. Mira, la fe es capaz de mover las montañas más grandes, los obstáculos más difíciles, las situaciones más adversas que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque si creemos de verdad que Dios todo lo puede, entonces yo soy más que vencedor en Cristo, que me fortalece. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, ese que está dentro de ustedes, que es Dios, que es Jesucristo, es mucho más poderoso que el que está afuera. El que está afuera quiere entrar. ¿Quién es el que está afuera? Satanás. Mira, y cuando tengas deseos sexuales o cualquier cosa así, todos nosotros por ser de carne y hueso, pues sentimos necesidades de tipo sexual. Queremos estar íntimamente conectados con una persona, acercarnos a una persona, amar y que nos amen, etc. Pero, es decir, eso es una cosa. Pero tener fantasías y dejar la mente volar, etcétera, y ver cosas que no debemos de ver en nuestra mente, pues eso no tienes que hacerlo, no lo permitas. Simplemente invoca el nombre de Jesús. Yo lo he hecho, yo lo hago, y yo lo voy a continuar haciendo. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, que al nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar. Esto incluye las rodillas de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene tanto poder como Dios. El poder que tiene Satanás es el poder que Dios le ha dado para que nosotros podamos distinguir entre el camino del bien y el camino del mal. Y con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, escoger el camino del bien. Así que no te aturbes, mijo, porque eso es lo que el maligno quiere, quitarte la paz. Tú simplemente sigue buscando al Señor, sigue poniendo tu mirada en Cristo Jesús. Invoca el nombre de Jesús cuantas veces sea necesario, despacito. Y en tu rosario incluye simplemente esa palabra, Jesús, ese nombre, Jesús, que es poderoso, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y yo te invito para que te confieses con cierta regularidad. Y sobre todo si tienes algún pecado mortal, ve y confiésate. ¿Por qué? Porque recibimos lo que se llama la gracia santificante, el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo para caminar en la victoria de los hijos de Dios. Entonces, esto que estás pasando es una etapa. Pero ¿sabes una cosa? Te está fortaleciendo. Porque al tú abrazar la cruz y no ceder, el Señor te dará la fuerza. Te la está dando ya para que no solamente puedas vencer en este momento, pero en las futuras situaciones que tú puedas tener y ser más que vencedor en Cristo, que te va a fortalecer. Así que, Gilbert, ánimo y adelante. Llámanos cuando puedas y déjanos saber cómo sigue, ¿sí? Nuestras oraciones están contigo. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, gracias por sus enseñanzas. Son muy enriquecedoras. ¿Qué hay de cierto que el lazo negro que solemos usar cuando fallece un ser querido tiene un origen demoníaco? Fanny, desde Asunción, Paraguay. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Incluso material, incluso fibras, incluso plantas, incluso diferentes colores, etc. Todo es bueno. Lo podemos usar como algo bueno o como algo malo. La serpiente es buena, Dios la creó como buena. Ahora, Satanás la usó para hacer caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero la serpiente, Dios la creó buena. ¿Por qué? Porque en Dios no hay nada malo. Y todo lo que Dios crea es bueno. Así dice el libro de Génesis, comenzando con el capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Todo lo que Dios crea es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo crea por amor. Ahora, que nosotros podamos tergiversar las cosas que Dios crea para nuestro bien y hacer cosas malas de ellas, definitivamente. El negro, y sobre todo, pues, un lazo negro o algo que simbolice el luto, es mucho más antiguo que el Imperio Romano. Sí, los babilónicos usaban eso, los asirios usaban eso, pero para hablar de su dolor,
Sí, porque cuando uno está adolorido, pues uno como que ve el horizonte bien oscuro, es cierto. Pero esas tradiciones, sobre todo de tener luto, como el color negro, que por cierto el negro también puede ser algo muy elegante, depende de cómo se use, ¿no? Los sacerdotes, los religiosos, etcétera, pues usan muchas veces el color negro, porque primero que todo para no causar, pues, no sé, que otras personas se fijen en uno tanto. Y otro, pues porque es elegante, sí. Pero realmente cuando comienza a ser algo negativo es en África, en el siglo X más o menos. Cuando, pues, viendo a los europeos, cuando tenían luto, pues se ponían un lazo negro, pues entonces ellos pensaban que, acuérdense que África en aquel entonces, no hoy día, porque hoy día África se está cristianizando a un nivel, pero supremamente fabuloso, ¿sí? Pero en aquellos tiempos tenían muchas supersticiones, muchas creencias en ídolos, en dioses falsos, etc. Y al ver a los europeos, cuando tenían luto, se ponían ese lazo negro, pues ellos pensaban que los espíritus no podían entrar en el ser humano, particularmente los espíritus malos, porque el lazo negro impedía que ellos pudieran ver a la persona. Entonces empezaron a usar el lazo negro como una especie de superstición. Pero nada tiene que ver con demonios, nada de eso. Sí, es simplemente ignorancia. Hoy día ya las cosas han cambiado. Han aceptado muchísimo de ellos a Jesucristo. Yo hace poco estaba viendo un documental en que eran cientos de sacerdotes, de religiosas, religiosos, alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios. Y yo decía, Dios mío santo, qué maravilla. África, que un tiempo era una nación pagana, hoy se está convirtiendo en unas naciones más cristianas del mundo entero. Gloria a Dios. Un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo dos dudas que me gustaría aclarar. La primera es, ¿a dónde van esas almas de millones de personas que no son cristianos o pertenecen a otras religiones? La segunda es, en el libro de Job se describe un relato donde Dios y Satanás deciden la suerte de Job. No puedo entender eso. Le agradecería su guía al respecto. Nelson. Muchísimas gracias, Nelson. Pues la iglesia dice que cada persona va a ser juzgada de acuerdo a la oportunidad que cada cual haya tenido de responder y de vivir en la verdad y de responder a la verdad. Y bien sabemos que la verdad es Jesucristo, ¿verdad que sí? La palabra de Dios nos habla de que Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús es la verdad. Pero hay mucha gente que no conoce a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Jesús? Pues la Santa Iglesia dice que cada cual va a ser juzgado de acuerdo a la oportunidad que cada cual haya tenido de conocer la verdad que es Jesús y de responder a ella. ¿Qué pasa con aquellos que no están bautizados? Cuando Jesús dice que el único camino al cielo, al Padre, es a través de Él. ¿No es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero Jesús no se encuadra en una sola posibilidad. Jesús es Dios. Y Él va mucho más allá de lo que nosotros podemos ir. Nosotros sí, como cristianos y como personas que tenemos y hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, vamos a ser juzgados de acuerdo al conocimiento de nuestra verdad y cómo hemos respondido a ella en nuestra vida. Pero aquellos que no han conocido la verdad que es Jesucristo, van a ser juzgados de otra manera. Tal vez a través de la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Pues bien sabemos que dentro de nosotros hay una conciencia. Y esa conciencia nos hace reconocer que hay cosas que no debemos de hacer, aunque no conozcamos a Jesús. Y hay cosas que sí debemos de hacer. Ayudar a otro, sacar a otro un problema serio cuando esa persona se siente que se está hundiendo en una situación adversa, difícil, y no tiene esperanza. Y no hacer cosas malas. Por ejemplo, lastimar a otro, dañar a otro. Aún, ¿verdad? En muchos casos, y eso es una ley que está impregnada en el corazón del ser humano, dañar a otros con nuestra lengua.
que muchas veces lo usamos. Por eso Santiago habla de que la lengua es como un látigo lleno de veneno mortal. ¿Sí? Y Santiago también habla de que, si bien es cierto que Dios no nos manda las pruebas, y esto ya paso a tu segunda pregunta acerca de Job, hay ese diálogo entre Dios y Satanás, y lo podemos ver al principio del libro de Job, en que Satanás le dice, pero es que Job, pero Job, porque lo tiene todo y por eso es bueno contigo y te es fiel a ti, porque al fin y al cabo, pues tú le has dado de todo. Pero si le quitas a Job lo que él tiene, entonces van a ser las cosas diferentes. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Dice, te doy poder, es decir, Dios es el que da poder, te doy poder sobre todo cuanto tiene Él, pero a Él no lo toques. Y Satanás se retiró de su presencia en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando? No es que Dios esté lidiando o jugando con la vida de un ser humano. No, Dios está consciente de la fidelidad de Job. Y Dios está dispuesto a darle cierto poder a Satanás para que lo tiente, pero no para que Job sucumba, sino para que Job se agarre más de Dios y para que sea más fuerte en Dios. Y para eso, abrazar la cruz. Porque en el Antiguo Testamento, aunque no se hablaba de la cruz, pero sí se podía abrazar la cruz, se tenía que abrazar la cruz cuando aquellas personas querían seguir a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Job pierde sus hijos, pierde su dinero, pierde sus animales, pierde todo. Y es ahí cuando la esposa dice, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que dice Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Job tenía dos caminos, el camino estrecho de la cruz, de seguir adelante creyendo en Dios, aunque todo era como que desboronado delante de él. Y me imagino que más de una ocasión se preguntaría, ¿y dónde estás tú, Señor? En mi momento de necesidad. ¿Te has preguntado eso alguna vez tú? Claro que sí, yo también. Y el otro camino es, bueno, pues, si Dios no me escucha, si Dios no me hace caso, si Dios no le interesa mi vida, pues a mí tampoco me interesa Dios. Pero Job no hizo eso. Dios se fortaleció en Dios. Y por eso Dios le dio mucho más de lo que tenía antes. Y eso lo podemos ver al final del libro de Job, en el capítulo 42. Mucho más, mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque el que pone su confianza en Dios será premiado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros caminemos en el camino de la victoria, poniendo nuestros ojos siempre fijos en Él. Vamos a una pausa. Número telefónico 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Hermanas y hermanos, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea por siempre el nombre de Cristo Jesús en tu vida y en la mía. No importa las cruces que tengamos que abrazar, de la mano de Cristo somos y seremos victoriosos. Tenemos a Sandra de Chihuahua, México, en la línea telefónica. Sandra, ¿me escucha? Sí, Pedro. El Señor te bendice, Sandra. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Muchísimas gracias, Padre Señor. No te oigo muy bien, Sandra. Te oigo como que cortada. Sigue hablando, por favor. Sí, Padre. Bueno. Sí, ajá. Oiga, Padre, que una vecina de mi hermana dijo que vio a mi sobrino, pero él hace 5 años que falleció. Él andaba en vicios y lo mataron. Ah, ya. Entonces, ¿cómo tranquila mi hermana? Y mi pregunta es, ¿puede ser posible? Ya, te entiendo perfectamente, Sandra, te entiendo perfectamente. La iglesia, que es la que recibe el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés,
a la que Jesús le promete estar con ella siempre, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, enseña que los espíritus no andan rondando por ahí. La persona cuando muere o va al purgatorio, y eso lo encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 15 en adelante, ¿verdad? La persona que tiene que pasar por ese proceso de purificación antes de entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, que es Dios. ¿Y cómo pasa por ese proceso? Ese proceso es, al fin y al cabo, el amor. ¿Sí? El deshacerse de todo aquello lo que ha estado pegado en el mundo, que le ha apartado a Dios, para pegarse únicamente al amor, que al fin y al cabo es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. O va al infierno, y el infierno es la total ausencia del amor que es Dios. Es decir, el rechazo total y completo y para toda la eternidad de Dios. Y por lo tanto, pues esa persona no porque Dios lo quiere, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo contrario, en la carta de San Pablo a Timoteo bien explica San Pablo que Él quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos nos salvemos y todos experimentemos su gloria. Pero cada cual tiene que tomar su decisión, ¿verdad? De ahí, pues, el camino estrecho y el camino ancho. De ahí el libre albedrío de cada persona. Entonces, ese es lo otro. Y el otro es el cielo. Y puede ser que hayan personas que van directamente al cielo, pues sí. Hay personas que pagan su purgatorio, que son depurados aquí en la tierra, o ya bien sea por enfermedades o por una vida muy santa, o en fin, solo Dios sabe. Pero el caso es que el lugar o el estado de ser donde queremos ir todos es el cielo. Entonces no hay como que espíritus rondando por ahí con cadenas y cosas por el estilo, eso no es. Ahora, el ser humano, debido a nuestra mente que tiene una capacidad increíblemente grande, mucho más allá de lo que nosotros comprendemos actualmente o estamos conscientes del alcance de nuestras mentes, pues pueden ver cosas, sí, pero no necesariamente son ciertas. Puedes experimentar cosas que a veces pueden ser ciertas si está de acuerdo con la voluntad de Dios y no ciertas si es el enemigo que está tratando de poner zancadillas para que nosotros caigamos en ellas. ¿Y cuáles son esas zancadillas? Pues el pensar que al fin y al cabo, pues Dios no cumple con su promesa. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40 en adelante, vemos como el Señor habla de los dos fines del ser humano. Uno es el infierno y otro es el cielo. Y no habla de nada ni de nadie que ande rondando por ahí en la tierra. Así que yo sí te invito para que ores por tu familiar y si es posible que ofrezcas algunas misas por esa persona, para si esa persona, con la gracia santificante de la misa, pueda, antes de morir, hacer sus paces con el Señor y aunque tenga que pasar por purgatorio, puede entrar en la presencia de Dios. ¿Y por qué la Santa Misa? Porque la misa, al fin y al cabo, es el sacrificio máximo de Jesús en la cruz. No es un nuevo sacrificio, sino que es el único y eterno sacrificio. El mismo que ocurre en el Calvario, ocurre cada vez que se celebra la Santa Misa. El Señor Jesús se ofrece una y eternamente al Padre por la expiación de todos nuestros pecados, particularmente de aquellos por quien se celebra la Santa Eucaristía. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, le comento que mi adorado papá falleció hace 1 año y 5 meses. Desde entonces me atormenta la culpa porque por mi causa no murió confesado y comulgado, pues nunca, ni los doctores ni nosotros, le dijimos lo que padecía. He leído muchísimo del purgatorio y vivo atormentada del saber que mi papá está ahí por mi culpa. Padre, si al morir no hemos confesado nuestras culpas y no hemos comulgado, irremediablemente somos condenados al infierno. Yo ofrezco misas a mi papá todos los días sin fallar. Mi papá fue un hombre honesto, trabajador, excelente proveedor, ayudaba a quien necesitaba, pero tenía un carácter muy fuerte y pasaba muy enojado. A pesar de no saber expresar sus sentimientos afectuosos con abrazos, besos o palabras, siempre estaba pendiente de nuestras necesidades para suplirlas, y yo lo adoro entrañablemente y lo extraño cada segundo de mi vida. Muchísimas gracias por su tiempo y bendiciones. Antonella. Antonella, Dios también dice, ante todo, si me permites, corregirte algo, y es que adorar solamente a Dios, ¿verdad? Adorar solamente a Dios. Yo sé que es una forma de expresión de lo mucho que queremos a una persona, pero podemos decir amamos entrañablemente o queremos entrañablemente o cosas así, pero adorar
solamente a Dios y para que no se crean confusiones, ¿verdad? Entre personas que no están muy versadas en las cosas de la Biblia, en las cosas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, primero de todo, me alegro muchísimo de que hayas amado tanto a tu papá y que hayas recibido tanto amor de él. Otra cosa te quiero aclarar, tú hablas como que al unísono del purgatorio y el infierno, son dos cosas diferentes. El infierno es el lugar donde no podemos salir, es decir, es el estar en una soledad, en una depresión, en una decepción, en un vacío total y completo porque Dios no está presente. Y si Dios no está presente no hay nada, solamente angustia, desesperación. Por eso la Biblia, cuando habla del infierno, lo presenta como que el lago de azufre, fuego, todas esas cosas que lastiman, que queman, que destruyen, pero que el ser humano en ese estado no se puede destruir porque ya está muerto, pero está muerto en vida y está muerto para siempre. Y aunque quiera morirse, de verdad no se puede morir porque ya está muerto. Entonces es una angustia horrible que yo espero que ninguno de nosotros jamás experimentemos. Por eso es importante estar siempre de la mano del Señor, porque es el único que nos salva, que nos libera y que nos promete la verdadera victoria. Lo otro que es importante es, yo no sé por qué hay personas que piensan que tenemos que esperar hasta el último instante de la vida de una persona para llamar a un sacerdote. ¿Por qué? Es decir, tenemos la unción de los enfermos. Si vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 5, él no dice cuando se esté muriendo, cuando ya estén listos para exhalar su último aliento. No, dice, ¿hay algún enfermo? ¿Alguna persona que realmente está enferma? Que llamen a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, para que oren por él y lo unjan con aceite. Pero no cualquier tipo de aceite, sino que es el aceite que se usa para el sacramento de la unción de los enfermos, que es bendecido el día de la misa crismal, es decir, cuando el obispo, el día que se escoja para bendecir estos aceites, con todos los sacerdotes reunidos de la diócesis, pues ese aceite se le pide al Señor que sea como una unción que sea usado para que esa persona que está enferma o que está grave pueda sobrepasar. Y dice, la oración hecha con fe salvará al que no puede salvarse. Es decir, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Y el Señor hará que se levante. Tal vez no físicamente, aunque yo he visto muchos casos en que después de la unción de los enfermos la persona se levanta, se recupera y como si nada hubiera pasado, ¿sí? Pero si hay pecados, serán perdonados también. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos está conectado con el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Pero no esperen hasta el último momento. No esperen hasta el último momento, por favor. Por el amor de Dios, ya no sigas sintiéndote culpable, porque tú hiciste lo mejor que tú pudiste dentro de tus posibilidades. Pero que se sepa de ahora en adelante, si no puede venir el sacerdote, ustedes mismos como laicos, en la forma que ustedes puedan, cuando ven una persona que está enfermita y sobre todo que ya está con cierta posibilidad de que la muerte se la avecine, ustedes hagan una especie de acto de reconciliación con Dios y digan a la persona, vamos a orar, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, repite, dame en estos momentos la gracia para pedirte perdón de corazón de todos mis pecados. Ven a mi ser, lléname de ti. Yo quiero vivir para ti y quiero ser tuyo para siempre. Jesús, mi Dios, en ti confío. Algo por el estilo. Y ya suficiente para que esa persona esté en paz y experimente la paz de Dios. Por el amor de Dios, no esperen hasta el último momento para llamar a un sacerdote porque a veces ya va a ser muy tarde. Yo confío en el nombre del Señor Jesús que todas estas misas que tú has celebrado ya han sido más que suficientes para que tu papá ya haya tenido tiempo antes de entregar su alma al Señor, de haber hecho las paces con Jesús y de haber ido a su presencia. Y si tiene que pasar por purgatorio, bendito sea Dios, el purgatorio es como que ya la antesala del cielo. Tengo que depurarme un poco, tengo que dejar que Dios me depure un poco, pero sé cuál es mi destino.
y mi destino es la patria eterna, que es la gloria a Dios, que es el cielo. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Bendiciones. Tengo un problema con mi hijo mayor porque no quiere ir a la Santa Misa. Por lo tanto, no escucha la palabra de Dios y mucho menos se acerca a la confesión. Él no era así, pero desde que empezó una relación con una muchacha que no tiene ninguna creencia religiosa, actúa de esa forma. Mi esposa y yo lo hemos educado en la fe católica a los 4 varones con que Dios nos ha bendecido. Oramos por él, pero es muy doloroso ver cómo alguien a quien uno quiere tanto actúe de esa manera. Por favor, dígame qué debemos hacer. Bendiciones. Jesús de Costa Rica. Muchísimas gracias, Jesús, y qué bonito que digas qué debemos de hacer como pareja, como familia. Pues yo creo que lo primero que ustedes deben de hacer es hablar con los otros hermanos y dejar de saber lo que ustedes sienten, el dolor que ustedes sienten por dentro, la inseguridad que sienten con el futuro del hermano, del hijo, que se ha apartado de Dios. Al apartarnos de Dios, nos apartamos del propósito de nuestra vida, que es el cielo, que es unión con Dios. Y no solamente el cielo, sino que es el medio que nos hace seres humanos. Cuando uno deja de estar cerca de Dios, es mucho más fácil vivir una vida menos humana, es decir, menos como Jesucristo nos ha enseñado. Jesús es el humano perfecto. Cuando Dios crea, Dios da el hálito inmortal que es el alma y lo crea a imagen y semejanza de Él. El que es imagen y semejanza del Padre es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a vivir como Jesús. Entonces, lo primero que yo haría es hablar con los demás muchachos de la casa, para que ellos expresen su punto de vista y por qué tal vez este hijo se ha apartado, como el hijo pródigo, ¿no? Lo segundo que deben de hacer es, en reunión, si quieren los demás hermanos o ustedes dos, hablar con su hijo. Y si es posible, con la noviecita de tu hijo también. Y ver qué es lo que le pasa. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren acercarse a Dios? Si al fin y al cabo, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo y nada nos falta. Así decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, ¿cuál es el problema? Es tal vez, no sé, pereza, es tal vez inconformidad con lo que sus vidas están experimentando. ¿Qué es? Lo tercero que es importante es que ustedes no actúen solos, que busquen la ayuda de un sacerdote. Tal vez el sacerdote no tiene que estar presente, pero sí les puede aconsejar. ¿Qué les pueden decir? ¿Cómo pueden ustedes ayudar a su hijo a cambiar su punto de vista, su forma de actuar? Y cuarto, pues mucha oración. Mucha oración. Yo estoy convencido de que la oración mueve montañas y que la oración cambia corazones y definitivamente los cambia para siempre. Aquí hay uno que por la bendición de Dios, mis padres, sobre todo mi madre, pues no dejó de orar por mí. Que el Señor les bendiga en abundancia, hermanos y hermanas. Que el Señor vaya detrás de ustedes, delante de ustedes, sobre ustedes, para que les cuide en todo momento y les proteja de todo mal. Y pedimos por Luisiana y por todos los afectados de la víctima en New Jersey, New York y demás, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.